beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Subí mi libro de aforismos La Filosofía Relajada a PDF, en realidad lo subió mi amigo Rodrigo, gracias Rodri. Yo simplemente compartí el link por internet, lo dejo en la descripción del video, va a estar a partir de ahora en todos los videos, va a estar como parte de la información que incluyo de rutina en la información del video. Porque yo uso la plataforma Wattpad porque me parece fácil de leer, me parece cómoda, no porque tenga ninguna otra virtud, ciertamente esa plataforma, no es por el alto prestigio intelectual que publico ahí, pero parece que no para todo el mundo. Parece ser que a algunas personas por el tipo de dispositivo que usan no les sirve leer online, no les es cómodo y preferían el PDF. Bueno, vamos a está en PDF ahora y seguramente voy a hacer lo mismo más adelante con otros textos más formales que tengo pensado publicar. Probablemente a partir de 1900, no, un poco tarde, de 2024, voy a ver si subo un trabajo más formal, más riguroso, más orgánico, tratando temas de ética. En principio, esto todavía está a tiempo de cambiar, sería un libro / 3 libros, sería un solo libro, pero con 3 tomos claramente distintos, tratando la ética desde un punto de vista puramente teórico, tratando los conceptos de progreso y decadencia, y finalmente hablando del trasfondo psicológico de los proyectos utópicos de todo tipo, de las utopías políticas, de las utopías religiosas, etcétera, de las utopías artísticas. En principio ese sería el formato, sería como un libro o 3. Serían como 3 libros, pero que se pueden ver como uno solo, como 3 tomos de uno solo. Esto se empezaría a publicar, no este año, ya no. Seguramente el primero saldría en 2024, en principio. Todo esto está muy en el aire. Pero bueno, cuando empiece a publicar otras cosas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a subirlo a Wattpad como versión online. Y lo vamos a compartir en PDF también porque por lo visto esto le es mucho más fácil, mucho más cómodo a muchas personas. Y yo no tengo interés en ganar ningún premio, yo no tengo interés en vender nada. Yo tengo interés en que la gente lea lo que escribo. Así que este me parece el mejor formato. Me dicen que dije que la guerra de 1812 la ganó Estados Unidos y me dicen que esto es un modo muy extraño de verlo. Porque si bien Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos después de ese conflicto, cosa que no había hecho a pesar de que la independencia era una realidad de hecho hacía casi medio siglo, Inglaterra no la había reconocido. Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos, pero lo hizo en unos términos muy ventajosos. Estados Unidos perdió territorios de lo que hoy es Canadá, que eran el objetivo primario de la guerra. O sea que decir que Estados Unidos ganó la guerra porque Inglaterra reconoció la independencia es un modo muy extraño de verlo. Ok, me comí un bulo. Muy probablemente no haya sido el único bulo que me tragué. El asunto es que en el directo sobre las mentiras de la leyenda rosa, ese video no es un video de historia, no es una clase de historia. Lo que quiero mostrar, sobre todo en la parte que me metí, donde dije esto, me metí a contar la historia de la guerra de la independencia, que fue la más larga de las 5 tópicos que toqué en ese video, fue el que más, creo que me extendí más con este tema que con los otros 4 juntos.
por lo menos igual que con los otros 4 juntos. Lo que quería decir es que la visión de esto era un paraíso terrenal donde todo estaba perfecto, todo el mundo estaba contento y vinieron unos malvados agentes de Inglaterra y arruinaron todo, no tiene ningún fundamento histórico. Los documentos históricos nos muestran que, uno, los virreinatos tuvieron que organizar milicias indias y criollas motivados por amenazas externas, los indios, los portugueses, los ingleses, etc. Dos, cuando el gobierno de España entra en crisis, esas milicias son tratadas como gente de segunda, son ninguneadas, son dejadas al margen de las juntas de gobierno, lo cual provoca una revolución. En la revolución, las milicias indias, las milicias criollas se convierten en ejércitos separatistas. Tras la derrota de España, 3, el Reino Unido empieza a aprovechar las divisiones internas entre los criollos para Francia también, pero sobre todo el Reino Unido. El Reino Unido y otras potencias europeas empiezan a aprovechar las divisiones internas para ganar influencia en la región. Esta es la historia que nos cuentan los documentos. Los documentos históricos no nos hablan de la malvada conspiración, muajaja, de masones infiltrados vinculados a Inglaterra que arruinaron este paraíso terrenal de prosperidad, no discriminación y paz que había creado España. Eso es bullshit histórica del mismo nivel que la comuna hippie precolombina de los aborigenistas. Ninguna de las dos tiene un documento que lo respalde. Ese era el punto. Los detalles puedo haber cometido mil errores. Las tropas que tenía cada ejército, quién ganó esta batalla, quién conectó, puede estar lleno de errores. Lo que me interesa mostrar es la tendencia general. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Y esto, por los errores de detalle no te cambian la foto grande. Un píxel azul donde tenía que ir uno rojo no te arruina la foto grande. La foto grande sigue siendo la misma. Las amenazas externas obligaron a España a formar milicias indias y criollas. Cuando esas milicias indias y criollas fueron tratadas como gente de segunda, se amotinaron y esto provocó una revolución. La revolución llevó a la independencia y tras la independencia las otras potencias europeas empezaron a hacerse fuertes en la región. Esta es la historia que nos cuentan los documentos. Me preguntan, ¿qué pienso de que Elon Musk va a hacer Twitter de pago? ¿Ok? ¿Qué me importa lo que pase en Twitter? ¿Por qué voy a pagar por usar la plataforma censurada de Elon Musk si Infowars, la plataforma de Alex Jones, es gratis? ¿Por qué? ¿Para qué? Me estás ofreciendo un producto de calidad inferior de pago. Me estás ofreciendo de pago un producto de calidad inferior a otro que es gratis. ¿Por qué? ¿Por qué en Hollywood le tienen tanto aprecio a Phoebe Waller-Bridge? Ciertamente no es porque sea una gran actriz, una gran escritora. Phoebe Waller-Bridge es una mujer que tiene importantes contactos diplomáticos que le ha servido a Disney para que le abran el mercado chino a películas que de otro modo no hubieran sido exhibidas en China. Esa es la razón por la que la banca. Ahora, cuando una película les hizo perder $300 millones, el mayor fracaso en la historia del cine norteamericano, y destruyó por completo una de las mejores franquicias que tenía el estudio, la compañía Disney, creo que ya es demasiado. Me dice, el personaje de Phoebe Waller-Bridge hizo que los nazis me caigan simpáticos. Por comparación, me imagino. Sí, supongo.
Yo creo que hay un problema en que, incluso con la secuencia inicial, que es muy mala, los que le digan que la secuencia inicial de Indiana Jones 5 es buena, mentira, es muy mala. Probablemente yo no vi el resto de la película, probablemente lo parezca por comparación. Hay un problema en tener nazis al final de la guerra, nazis de posguerra en una película de Indiana Jones. Indiana Jones está ambientada a mitad de los 30 y esto tiene una razón obvia. Ese personaje es un homenaje a los seriales de aventura de los 1930. Generalmente empezaban como programas de radio y después de ahí se convertían en cortometrajes de cine, los más exitosos. Al ubicarlo en los 1930 a este personaje, nos encontramos con que los nazis de Indiana Jones son malos, pero no son tan malos. Son gente que tiene ideas bastante mierdosas, pero todavía no ha hecho nada terrible. Y esto obviamente no es lo mismo en 1945. Ya ahí ya habían descarrilado del todo, ya habían hecho cosas espantosas. Ese fue uno de mis problemas con el Templo de la Perdición, que los TUG en 1934, creo que es una precuela esa, los TUG ya se habían cargado más de 1 millón de personas, es otro nivel de maldad, es otro nivel de maldad. Por eso creo que desentona un poco con las otras dos películas de Indiana Jones. Me preguntan qué pienso del fallo de la Corte de Estados Unidos que prohibió la segregación racial en las universidades otra vez. O sea, es una especie de tradición en Estados Unidos, más o menos cada 20 años declaran abolida la segregación racial en ese país. Bueno, primero que nada, ¿por qué me la voy a tomar más en serio que todas las anteriores? Lo que se notó con esto fue el nulo apoyo que tuvo de la derecha norteamericana, esa medida prácticamente nulo. Los referentes más visibles, no sé si más importantes, salieron a hacer excusas. No, perdón, vamos a cambiar algo, no, nosotros nos quejamos pero no queremos cambiar nada. Salieron a justificar la medida diciendo que perjudicaba a las minorías. O sea, el problema no es que la segregación racial sea injusta, no, eso no hay problema, no estamos en contra de la segregación racial. Nosotros somos los seres humanos de segunda y asumimos que somos seres humanos de segunda. El problema es que esta medida que se suponía que iba a beneficiar a los negros en realidad perjudicaba a los negros. Por eso nos oponemos. Ante el nulo apoyo que tuvo de la derecha norteamericana ese fallo, Harvard decidió desconocerla. Van a usar un tecnicismo legal para que en realidad teóricamente cumplen con la medida, pero en realidad no la van a cumplir. Así que quedó en la nada, en la misma semana en que se la había sancionado, quedó en la nada. Quedó obsoleta en la misma semana en que había sido sancionada esa medida. Por si hay algún político de derecha escuchando esto, suelen tener serios problemas la derecha occidental en los últimos años para entender por qué pierde las elecciones. Y usa unos argumentos curiosamente marxistas para explicar esto. El proletariado está alienado. La gente vota a la izquierda porque está manipulada por los medios, por el cine, por las universidades. Es la alienación del proletariado, la razón por la que vota a la izquierda. Creen que la gente vota a la izquierda porque los medios le han hecho creer que gente como Biden son buenos gobernantes. No. La gente no los vota porque los únicos fracasados todavía más patéticos, más repugnantes que el hijo de Biden, son ustedes. Por eso la gente no los vota.
Y casos como estos lo demuestran claramente. Yo no quiero tener en el poder a un montón de maricones, pedófilos y drogadictos inútiles como son todos los izquierdistas sin excepción, pero menos quiero todavía a gente que considera que los drogadictos pedófilos son una autoridad moral y está todo el tiempo con el rabo entre las patas hablando, pidiendo disculpas con miedo de ofenderlos. Son los únicos fracasados todavía más patéticos que la izquierda. O sea que ¿para qué voy a opinar de un fallo que ya quedó en la nada? ¿Para qué voy a dar mi opinión de un fallo que ya no importa, que ya quedó obsoleto la misma semana que fue sancionado? Estados Unidos tiene una mentalidad totalmente racial. Piensa el mundo en términos de razas. Y esto, sobre todo, al querer, porque el Reino Unido, por lo menos, piensa el mundo en términos de razas, pero es una monarquía. Tiene un sistema de gobierno, y no me vengan con que es una pseudo monarquía, es una república disfrazada de monarquía. El Reino Unido es una monarquía, no me vengan con boludeces. El Reino Unido es una monarquía y tiene una forma de gobierno que es adecuada a su visión del mundo, a su visión racial del mundo. De todos modos, esa visión racial del mundo lo llevó a cometer errores gravísimos que lo desplazaron como la potencia hegemónica del mundo. Pero en Estados Unidos es todavía mucho peor. Porque en Estados Unidos la visión racial del mundo es totalmente incompatible con el principio de un hombre, un voto, en el que se funda su sistema político. Entonces tenés un sistema político que no pertenece a esa sociedad. Y es una sociedad que está muy orgullosa de su sistema político y no se le ocurre que puede gobernarse de otro modo. No tiene la mentalidad adecuada para su sistema político y no está dispuesta a aceptar un sistema político que sea adecuada a su mentalidad. Eso es un país que se está autodestruyendo, es un imperio que se está autodestruyendo. Tucídides decía que todo imperio, toda potencia, tiende a aliarse con aquellas que se le parecen, con aquellas que tienen formas de gobierno similares a la suya. Incluso si esto no es lo más conveniente estratégicamente. O sea, si tenés dos aliados potenciales, uno que es el que tiene la misma forma de gobierno que vos, aunque la verdad que mucho no te conviene tenerlo como aliado, y el otro que es el que estratégicamente te convendría más como aliado, pero tiene una forma de gobierno extraña. Todas las potencias tienden a preferir aliarse con el que tiene su misma forma de gobierno. Tienden a preferir esa alianza. Bueno, la gran excepción histórica es Estados Unidos. Estados Unidos ha combatido sistemáticamente su forma de gobierno en el mundo, con lo cual se terminaron quedando solos. Es un imperio que se autodestruyó porque combatió a todos sus aliados naturales. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperaban? Y los combatió a todos sus aliados naturales basados en la visión racial que tienen del mundo. Estados Unidos nunca se pudo tomar en serio a una democracia de un país cuya población no fuera blanca. Y por blanca me refiero a blanca del norte de Europa, ni siquiera blanco mediterráneo. Nunca se los pudo tomar en serio. Entonces, en todas las democracias tercermundistas preferían reconocer como las autoridades legítimas a grupos de chiflados religiosos, a dictadores que habían tomado el poder por las armas, incluso a vulgares bandas de bandoleros. Ejemplo, lo que está pasando en Centroamérica, donde están sistemáticamente a favor de las pandillas y no del gobierno electo democráticamente que las está combatiendo. Esto es el claro ejemplo de la mentalidad norteamericana en la política exterior. Esa política es autodestructiva. Esa política es autodestructiva. Y ya no la van a cambiar, ya no van a dejar de pensar así.
Así que tenemos que dejar de preocuparnos tanto por lo que están haciendo la Corte de Estados Unidos y empezar a preocuparnos por qué vamos a hacer cuando, cuando lo inevitable ocurra, cuando Estados Unidos se colapse, ¿qué vamos a hacer en el resto de América? Esa debería ser nuestra preocupación hoy. ¿Qué pienso del índice de libertad económica? En realidad esto no es una pregunta, me han dicho que vaya a ver el índice de libertad económica en el directo sobre el liberalismo. Es una típica propaganda disfrazada de ciencia, es algo que parodia las formas de la objetividad, la parodia las estadísticas, está lleno de números, de porcentaje, pero en realidad no está midiendo nada. Es un ranking de países, los 7 regímenes económicos más perturbadores de la Deep Web. Es un ranking totalmente arbitrario puesto a dedo. No mide nada, es un índice que no mide nada. No mide nada cuantificable. Porque me dirán, no, mide la intervención del Estado, no mide nada cuantificable. Por lo tanto, no mide nada. Es como ponerle mi top 10 de manga favoritos. Los 7 canales de YouTube más perturbadores. Es ponerle un orden numérico a tus preferencias personales. No es un verdadero índice. Me preguntan qué pienso del índice de desarrollo humano. Bueno, este es ligeramente menos impresentable, pero tampoco me parece gran cosa. Primero, porque está lleno de fraudes de imitaciones. Está el índice de desarrollo humano, el verdadero, y después tenemos estos índices de desarrollo humano ajustados por justicia racial, ajustados a equidad de género. Tenemos un montón de falsificaciones y te las presentan todas mezcladas. El verdadero con todas las falsificaciones. No dicen, no, momento, este es el verdadero, todo esto es bullshit. No, te presentan todo mezclado. Entonces en realidad parece que estuvieran hablando de lo mismo, que estuvieran hablando de un solo índice. En realidad son como 50 índices distintos. Ese es un problema. Pero incluso si nos vamos al verdadero índice de desarrollo humano, tiene un serio problema metodológico. Y es que toma 3 índices, 3 factores que miden algo claro. Miden algo claro y distinto. ¿Cuántos años de educación tiene el ciudadano promedio de un país? ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Y cuál es el PBI per cápita? Estas 3 cosas miden algo claro y preciso. Y te los convierten en un índice confuso y que no está claro que es un índice confuso. O sea, toma 3 índices claros, los mezcla usando un algoritmo matemático y te produce un índice confuso. La ciencia social debería hacer lo contrario, debería tomar lo que en la realidad es confuso y descripto con términos vagos y convertirlo en índices claros y precisos que se sabe claramente que están midiendo. O sea, de por sí tiene un serio problema metodológico. Está haciendo lo contrario de lo que debería hacer. Por lo menos le reconozco que está midiendo algo. Al índice de libertad económica no. El índice de libertad económica no mide nada. Me dicen, porque comenté de un youtuber que decía que no se puede ser hombre, tener dignidad y ser feminista. Y me comentan varias personas, tampoco se puede ser mujer, tener dignidad y ser feminista. Totalmente de acuerdo. Me preguntan por qué a hombres soldados o solamente hombres soldados, si hoy en día la guerra es apretar botones. No se nota en Ucrania, por no mencionar. Por un lado, la importancia de la tecnología en la guerra moderna fue muy sobrevalorada y puede tener algún fundamento en guerras asimétricas de pequeña escala como las que tuvimos en las últimas décadas, pero algo que demostró claramente Ucrania es que la guerra a gran escala
la siguen peleando multitudes de hombres con armas de baja tecnología. En muchos casos se están usando armas de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. No es verdad que sea la guerra del siglo XXI, o sea, gente apretando botones en una computadora. No es verdad eso. Y segundo, incluso si la guerra, en algún futuro la guerra fuera a apretar botones en un escritorio, yo prefiero a un soldado varón en silla de ruedas como en Avatar, pero no a una mujer, porque no tiene los instintos adecuados. No tiene los instintos adecuados una mujer para la guerra. Los hombres no nos quedamos embarazados porque cuando el bebé nos diera una patada le meteríamos una piña. O sea, no incluso si no hubiera, si los músculos dejaran de tener ninguna importancia, si la musculatura dejara de tener ninguna importancia, y esto puede ser que ocurra en el futuro, de todos modos el hombre tiene los instintos adecuados. Las diferencias entre los hombres y mujeres no son puramente físicas, esto es mentira. No puede haber diferencias físicas sin diferencias psicológicas. Me dicen respecto del submarino este que se hundió, que yo dije, me llamó la atención la total falta de todo disfraz de moralina, de todo disfraz moral, para decir estamos contentos porque 5 tipos ricos se murieron. Me dicen que salieron en Twitter un montón de gente diciendo que mucha gente preocupada por 5 ricachones en un submarino cuando miles de niños africanos mueren cruzando el Mediterráneo para tratar de llegar a Europa. Pobrecitos los niños africanos. Bueno, a ver, salieron varios días después, se acordaron, no, pará, tenemos que ponernos, no es cierto que teníamos que ponernos la careta de nos preocupan mucho los pobrecitos niños africanos. Bien, pero la reacción del primer día, fue estamos contentos porque 5 tipos ricos se murieron. A pesar de que eran unos progres pelotudos igual que ellos, y esa fue una de las principales razones por las que se murieron. O sea, a pesar de... se olvidaron de ponerse su disfraz moral, que se lo pusieron. Cierto que teníamos que decir que nos preocupan mucho los niños africanos. Se acordaron 2 días después. Me dicen que Tolkien rechazaba el concepto de suspensión de la incredulidad y hablaba de la subcreación. O sea, el artista lo que hace es crear un mundo que tiene reglas propias, distintas de la creación con mayúscula, o sea, del mundo real. Y lo que hacemos al leer ficción es aceptar que algo es coherente con las reglas de esa subcreación. No es suspender la incredulidad, porque seguimos sin creernos que la magia puede existir en la creación con mayúscula, en el mundo real. Está interesante esto. Yo primero no lograba entender cuál era la diferencia entre las dos cosas, pero cuando lo capté, me parece que Tolkien tiene razón. Me parece que tiene razón Tolkien, que es verdad. Nosotros, si suspendiéramos realmente la incredulidad, seríamos como el loco que le tira un ladrillazo al actor que hizo de un villano. Ese suspendió la incredulidad de verdad. Dejó de ver la ficción como ficción y se la creyó realmente. Me parece que Tolkien tiene bastante razón en esto. Gracias por compartirlo. Me dicen, ¿por qué la distinción entre la naturaleza y la cultura me parece un dislate? Dije más bien que fue el origen de numerosos dislates, no tanto que lo sea en sí mismo, pero sí los contiene en potencia. Todos los disparates que se hicieron después. Por ahí tiene sentido hacer una distinción analítica, una distinción puramente teórica entre lo que está determinado
de modo directo, inevitable por la naturaleza. Por ejemplo, en respecto de los sexos, solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Esto es algo que está determinado de modo directo por la naturaleza. Y lo podemos distinguir de distinciones que son basadas en las costumbres, que tienen razones históricas, donde las razones históricas, la costumbre tiene un peso mucho mayor que la naturaleza. Por ejemplo, digamos que en una sociedad los hombres usan el pelo largo y las mujeres el pelo corta, y en otra sociedad es al revés. Eso claramente no está determinado de modo directo, evidente, por la naturaleza. Hay un problema con esto, y es que esas distinciones que no tienen una causa natural directa, en algún momento se establecieron por alguna razón que estaba vinculada a la naturaleza. Y aunque los factores históricos eventualmente se volvieron lo principal, las razones materiales, las razones concretas, naturales, nunca desaparecieron del todo. Y esto es lo que me parece que tiende a borrar la distinción entre cultura y naturaleza. Y esto fue llevado al extremo en dislates posteriores, como la teoría del género, por ejemplo. Pero el dislate ya estaba ahí en potencia, en la misma distinción entre naturaleza y cultura. Ahí ya estaba el huevo de la serpiente, ahí ya estaba el germen. Me preguntan qué pienso de la tauromaquia. Atormentar a un animal por diversión está mal, punto. Me vengan con que no, que es una cultura milenaria, es una tradición. Cuando escucho la palabra cultura en una distinción de ética, sé que estoy escuchando un canalla que está tratando de defender lo indefendible. Borges decía que por lo menos para ser torero hay que ser guapo, que le llamaba la atención escuchar la condena de las corridas de toro a ingleses que usan una jauría de perro para cazar un pobre zorrito. Tenía algún sentido, y es verdad, para ser torero por lo menos tenés que ser guapo. Sigue sin caerme simpática las corridas de toro. ¿Qué debería leer primero, a Platón o a Aristóteles? Vea, generalmente recomiendo leer la filosofía en orden cronológico. En este caso sería leer primero a Platón y después a Aristóteles. Pero a pesar de que con las fechas de algunos escritos en particulares podemos tener dudas, quizás algunos escritos juveniles de Aristóteles son anteriores a escritos de vejez de Platón, pero bueno, las fechas son dudosas de algunos de sus escritos, sobre todo de Aristóteles. Pero en este caso no sé si eso es tan importante. En este caso no sé si es tan importante, porque Aristóteles es un autor mucho más grato para un lector moderno. Para un hombre del siglo XXI es mucho menos extraño, mucho más familiar Aristóteles que Platón. Platón suena algo de otro mundo, de otra cultura, de otro tiempo. Pero bueno, si vamos a aplicar el criterio de leer la filosofía en orden cronológico, debería leer primero a Platón y después a Aristóteles. Una de las razones por la que me gusta este criterio es la mentalidad evitar la mentalidad del viajero en el tiempo en el hipódromo. El viajero del tiempo en el hipódromo que ya sabe qué caballo ganó y está escuchando a los que dicen no, porque este caballo es hijo de esta yegua que ganó, y los mira con superioridad. Sí, seguro apostale a ese caballo. A ver, sí, porque vos ya viste la carrera, ya sabes quién ganó. Cuando se lee la filosofía para atrás, se produce este fenómeno de ver a las discusiones que ya sabemos cómo terminaron, de verlas con superioridad. Qué gente tonta, ignorante que era esta. En cambio, si uno lee en orden cronológico, se involucra emocionalmente en las discusiones, porque es como si fuera un contemporáneo de la gente que está discutiendo. Escucha las distintas posiciones, escucha los argumentos a favor, en contra,
ve qué peso tienen, y cuando pasa más adelante, cuando ya esa discusión se resolvió, incluso si se le terminó dando la razón por completo a una escuela, entiende los argumentos de la otra escuela. Por eso me gusta el orden cronológico de la lectura. Por eso me parece que la mayor parte de la divulgación científica a nivel popular que tienen esta actitud de viajeros en el tiempo en el hipódromo, me parece que es absolutamente nefasta, que no ayuda en lo más mínimo a entender cómo progresa la investigación científica. Me dicen, si un régimen de castas se caracteriza porque una persona tiene un rol social asignado al nacer por características que no controla y no puede cambiar, y por ejemplo establecen distintas penas según esas características innatas, entonces las leyes que condenan a el homicidio de un pariente con mayor severidad que el homicidio de otra persona bastarían para considerar a toda sociedad que tenga esas leyes un régimen de castas. No, porque lo que están condenando en ese caso las leyes es el vínculo, que es algo relativo, no absoluto. O sea, si las leyes dijeran el padre de Pedro es un ciudadano superior, de rango superior, por lo tanto matarlo al padre de Pedro tiene una pena mayor que matar a cualquier otra persona, eso sin duda sería un régimen de castas. Pero lo que las leyes dicen es, si Pedro lo mata, va a tener una pena mayor que si lo hace otra persona. Lo que están condenando es el vínculo. Las leyes que discriminan por sexo son una zona gris. Son una zona gris, porque podemos decir que en algún caso tienen algún sentido, en algún caso tienen algún sentido, pero en otros son simplemente penas mayores o menores por el mismo delito según el sexo del criminal o según el sexo de la víctima. Son una zona gris, esa te la puedo... Ahí puedo tomarlo en cuenta, este argumento. Pero propiamente el sistema de castas en sentido estricto se trata de características que suelen ser compartidas por toda una familia. Características innatas o adquiridas por una larga tradición que suelen ser propias de toda una familia. Suelen ser comunes a todo un grupo familiar, y ese grupo familiar tiene un rol social distinto que otro grupo familiar con otras características innatas. Ahí estamos hablando 100% de un régimen de castas. ¿Ese tipo de leyes se están sancionando en todas partes hoy en día? Sí. Eso no porque sea un problema de hoy no quiere decir que haya que darle otro nombre. Ese tipo de leyes se están sancionando hoy en todas partes. Me dicen, ¿qué pienso de la teoría que dice que la guerra del Chaco fue una guerra por petróleo? Tiene la fama entre los historiadores de ser la primera guerra por petróleo. Después se volvió esto moneda corriente. Como mínimo es un factor secundario entre las causas de una guerra. La guerra del Chaco que fue básicamente una guerra entre Standard Oil y la British Petroleum. No me acuerdo qué compañía apoyaba a qué país. Fue una guerra entre Standard Oil y British Petroleum por proxies. Esa es la fama que tiene. No me he puesto a estudiarlo en detalle. ¿Qué pienso del concepto de democracia totalitaria? Creo que tiene sentido. Porque no hay que confundir un absurdo, un término que es autocontradictorio, como un cuadrado redondo, con lo que es simplemente raro, con lo que simplemente es una yunta rara, pero no hay ninguna contradicción lógica. Una democracia
es un gobierno que se rige por el sistema un hombre, un voto, y un totalitarismo es un régimen político donde el Estado considera que todos los aspectos de la vida humana son de su incumbencia. El Estado es total, el Estado es totalmente abarcativo. Una democracia totalitaria, por lo tanto, sería un gobierno que se rige por el sistema un hombre, un voto, que considera que todos los aspectos de la vida humana son incumbencia del Estado. No hay ningún absurdo, no hay ninguna contradicción. Es simplemente raro. Es simplemente raro. Es psicológicamente muy extraño y por eso podemos decir que es una forma de gobierno inestable que no puede durar mucho tiempo. Se tiene que convertir o bien en una dictadura totalitaria o bien en una democracia no totalitaria. Esa mezcla extraña no puede durar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, yo creo que este término describe adecuadamente la forma de gobierno que tienen los países escandinavos hoy en día. Creo que son países como Suecia, Noruega, hoy son democracias totalitarias. Creo que este término los describe adecuadamente. ¿Se puede decir que Roca y la campaña del desierto fueron la continuación de la conquista española? Tiene sentido. Tiene sentido. Las Provincias Unidas del Río de la Plata reivindicaron su derecho a gobernar todos los territorios abarcados por el Virreinato del Río de la Plata. Después reconocieron la independencia de un par de territorios del Virreinato, pero como base, como principio, reivindican la soberanía de los territorios del Virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esos territorios dibujados con un lápiz en un mapa, España nunca había logrado dominar buena parte. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que las guerras indias en el siglo XIX fueron la continuación de la conquista española. También hay que decir que todo intento de convivir en paz con esos tipos fracasó de modo espectacular. No tenían el menor interés. Así que esto es lo que se suele en la historia del buen pensamiento los historiadores políticamente correctos suelen barrerlo bajo la alfombra. Esto antes de Roca hubo décadas de llegar a un acuerdo de convivir pacíficamente con esos tipos que no dieron el menor fruto. Desde luego se podría haber lanzado una operación militar sin hacer las cosas que hizo Roca y compañía, ¿no? Pero realmente no había otra solución que no fuera la militar. Me dicen que el término mapuche significa lugareño, y en realidad los llamados mapuche eran 4 pueblos distintos con costumbres y organizaciones muy distintas. ¿Puede ser? No estoy al tanto de esto. Ha pasado varias veces esto. Tenemos una visión de los pueblos nativos de América filtrada por cronistas españoles que a veces no estaban ahí, a veces no entendían muy bien lo que estaban viendo, incluso si estaban ahí. Por ejemplo, los comanches. El término comanche no es comanche. Los comanches no se llamaban a sí mismos así. Comancía quiere decir aquellos que nos odian desde siempre, y es como llamaban los apaches a sus enemigos en la guerra apache-comanche. Y no está claro no solo si eran un grupo homogéneo culturalmente los comanches, sino siquiera si eran un solo grupo. O sea, siquiera si eran aliados entre sí, tenían alguna especie de confederación, de liga, o si eran simplemente varios enemigos de los apaches con los que estaban en guerra al mismo tiempo. Suele pasar esto, tenemos una visión totalmente filtrada a través de los cronistas españoles e ingleses, porque eran los que escribían crónica, eran los que sabían escribir. También hay cuentos de viajero, hay bulos que se han
que se han convertido por el boca a boca, han ido pasando de texto en texto y no son verdad. Ese, canguro, que un inglés le preguntó a un nativo de Australia, ¿qué es esto? Le dijo, canguro, quiere decir no te entiendo un carajo. No es verdad, no es verdad eso. Esa historia es graciosa, pero no es verdad. Se crean estos bulos, así que también conviene tomarlo con pinza. Me preguntan, ¿quién dijo la mejor forma de gobierno que existe es una dictadura en decadencia? Milán Kundera, novelista y creo que guionista de cine. Después de que termine con la serie de Kubrick, ¿qué tal si hago una de Kurosawa? No suena mala idea. Podría añadir después de Kurosawa una de Kieslowski, mis 3 directores de cine favoritos. No estaría nada mal. Recién arranqué con la de Kubrick y me estoy demorando con la segunda película. O sea, esperé un poquito. Sería interesante comparar varias leyendas negras y ver qué tienen todas en común. Está interesante. Este sería un trabajo de investigación interesante. Yo creo que tienen, yo noto 3 puntos en común. Uno, el mito del paraíso perdido. Yo vivía en el bosque muy contento. Ese es alguna clase de mito del buen salvaje. Eso está en todas las leyendas negras. 2, el malvado invasor que viene y arruinó todo, echó a perder este paraíso terrenal. Y tercero, tenemos un doble discurso, un doble pensar respecto del tema de la guerra y la violencia. O sea, en toda leyenda negra, los defensores del paraíso terrenal que no conocía la violencia, donde todos vivían en paz y armonía, te dicen que el malvado imperio los derrotó porque como eran malos, conocían de la guerra, y estos pueblos pacíficos nunca habían visto la guerra y no sabían cómo defenderse. Al mismo tiempo que te elogian cuando ganan, te dicen cada victoria es una muestra de que eran guerreros temibles. O sea, ese doble discurso está en todos también. Estos son 3 características que noto. Pero sí sería interesante. Sería un interesante tema de estudio este. Las leyendas negras, en plural. Me preguntan, ¿qué filmar con $6.000 de presupuesto si no tenés el guión de Primer? Vea, yo estoy trabajando en este momento en un guión basado en mi cuento Si hubiera 5 hombres justos. Y no es un ejercicio literario, es algo que tengo ganas de ver en una pantalla, eso. Necesitas un par de armas de utilería, un par de explosiones, unos cuantos actores, algún set de filmación, pero no es los Avengers perdidos en la galaxia de Star Wars, que necesitas $1 millón para venderlo, para filmarlo. En este caso es un drama de... Y tampoco es una película artística en blanco. Filmé en blanco y negro cómo se marchita una flor y hizo un time lapse. No, es un drama de vigilantes, que es un género que tiene una larga tradición en el cine y incluso ha influenciado a personajes de superproducciones como Batman. O sea, tampoco es, o sea, podés filmar cine con un presupuesto muy limitado. ¿Cómo defino soberanía? Soberanía es el control que tiene una organización sobre un territorio que está ampliamente reconocido por los habitantes de esa región y reconocido diplomáticamente por otras instituciones análogas en otras partes.
Cualquier otra definición demasiado de metafísica no me convence. La definición práctica, la definición real es esta. Es un Estado que dice nosotros tenemos el derecho a mandar en este territorio. Los habitantes de ese territorio te dicen sí, estos tipos mandan, este es el gobierno de nuestro país, en efecto, este es nuestro gobierno. Y el resto de los gobiernos del mundo dicen sí, ese gobierno, ese Estado manda en ese territorio. Esto es la soberanía. La definición práctica, la definición real es esta. La definición del realpolitik es esta. Después de que la soberanía es el espíritu de un pueblo. Ok. Cosa de masturbaciones mentales de ensayistas. ¿Qué tan rigurosa históricamente es la película Revolución? Porque me comentan que el tema de las cabezas en las estacas aparece en esa. Sí, eso pasó realmente. Eso pasó realmente. Cuando los realistas recuperan brevemente el control de Chile, mataron a unos cuantos nacionalistas chilenos, los cortaron las cabezas y las clavaron en estacas. Eso pasó. Esa barbarie pasó de verdad. En general es un film bastante riguroso históricamente. Tiene un par de cositas, sobre todo por omisión. Manuel Corbalán es un personaje de ficción, pero funciona como el narrador, funciona como un pretexto. Es el testigo que está contando lo que vio. No es un protagonista que tenga peso, relevancia en la historia. O sea, no en la historia, en la historia de él sí, pero me refiero que no es que te presentan a Manuel Corbalán como el tipo que realmente fue el que guió a los ejércitos a través de los Andes. No te lo presentan como un personaje relevante históricamente. Creo que la mayor que pasó acá de esa película es que no mencionan a O'Higgins. O'Higgins no existe en Revolución al cruce de los Andes. O sea, ese creo que es el... Y acá, no se están olvidando de alguien acá. Esa creo que es la mayor, aunque es por omisión, no por acción. Esa creo que es la mayor omisión histórica que tiene esa película. Exagera sin duda la importancia de las Provincias Unidas en la Guerra de Independencia, por motivos de propaganda, porque es Argentina lo más grande que hay. La Guerra de Independencia fue la Guerra de Independencia de México y un montón de notas a pie de página. Una de esas notas a pie de página fue la campaña de San Martín y el cruce de los Andes. La Guerra de Independencia fue la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia se ganaba o se perdía en México. El resto fueron un montón de notas a pie de página. Y le meten... Hay un cierto uso de una terminología desde el título, el término revolución. Un cierto aire marxista en la terminología y ciertas referencias a cuestiones de propaganda del presente. La visión, el absoluto desprecio con que es tratado el personaje del periodista, por ejemplo. Eso es porque está filmado por un gobierno que le echaba la culpa de todas las cagadas que se mandaba a la prensa que informaba de las cagadas que se mandaba al gobierno. En general creo que es un film históricamente adecuado, históricamente riguroso, salvo, repito, por la total omisión de O'Higgins. San Martín en efecto tenía ese carácter encantador, esa personalidad adorable. Esto coincide que Rodrigo La Serna lo hace muy bien a San Martín. Eso coincide en todos los documentos que no hablan de él. Pero bueno, repito, en general me parece un film bastante adecuado. Me preguntan por último qué pienso de la teoría del Estado depredador, que dice que el Estado surge cuando bandas de saqueadores
se van organizando, van creciendo en número y terminan formando instituciones burocráticas altamente organizadas. Opino que no tiene un solo documento histórico, un solo hallazgo arqueológico que la respalde. Todos los documentos históricos conservados, todos los hallazgos arqueológicos indican que la civilización se fue desarrollando a través de la vida urbana, de la vida sedentaria, y que las bandas de saqueadores nómadas fueron un estorbo a la civilización, al origen del Estado moderno, y no su origen. Hay un problema con las teorías sociales en general, con las teorías de las ciencias sociales. Es que se considera que para escribir una teoría social, lo único que tenés que hacer es mandarte una masturbación mental y poner el resultado por escrito. No tenés que ver ningún hecho real. Del mismo modo que en la escuela de Platón, cuando se enseñaba astronomía, se le decía a los alumnos que no miraran a las estrellas, porque los imperfectos movimientos de los astros, de los planetas, contradecían la perfecta teoría de Platón. Este es el modo en que se escriben las teorías sociales hoy en día. La realidad no se le presta la menor atención. A la realidad no se le presta la menor atención. Con la honrosa y única excepción de la escuela de Durkheim, que fueron, que yo tenga noticia, los únicos que intentaron hacer verdadera ciencia de la sociedad. Y no tuvieron seguidores, no tuvieron continuadores. No siguió más nadie en esa línea de pensamiento. O sea, cualquiera dice, no, me voy a inventar que el Estado lo inventaron bandas de saqueadores. ¿Por qué? No, porque se me ocurrió a mí. Ese es el modo en que se hacen ciencias sociales hoy en día. Imagínense ese mismo criterio aplicado a la física. No, me voy a inventar que el átomo está compuesto de gnomos peleándose entre sí adentro. ¿Tenés algún experimento que lo respalda, alguna observación? No. Se me ocurrió a mí, lo voy a empezar a enseñar en la universidad. Bueno, eso sería física hecha del mismo modo en que se hace sociología. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. What will happen if we cross the seal? Oh, you will be mortal again. But if you remove the Grail, this whole place will collapse, and everyone will die. So what's the point then in having you stand guard here for over 700 years? So that... I mean, seems like you could have just carved everything you just told me on the wall or something, and then you wouldn't have to sit here alone the whole time. I've wasted my life!